Bienvenidos. Hoy vamos a ver el funcionamiento del módulo To Do Task List. Este módulo trata de ser un gestor de tareas con etiquetas, pero muy integrado con Dolivar. Hace uso de los usuarios que tengamos dado de alta, a los proyectos activos y a los tipos de eventos que tengamos registrados en nuestro diccionario de Dolivar, es decir, reunión, desarrollo, una cita, una llamada telefónica, etcétera. Vamos a comenzar por activarlo. Tenemos que ir a configuración, módulos y buscamos todo. Lo activamos y ya lo tenemos aquí en nuestro menú superior. Al darle en el menú superior siempre nos abrirá el listado de hoy. Este listado se nos refleja aquellas tareas cuya fecha de finalización sea hoy. Por fecha de finalización se entiende que la tarea es deseable o se debería finalizar antes de que acabe el día actual. De esta forma, si vamos al listado de mañana, aquí nos aparecerán las tareas que tengamos que finalizar antes de que termine el día de mañana. ¿De acuerdo? Pero bueno, volvamos al día de hoy. Siempre en todos los listados, o en la gran mayoría, vamos a tener un botoncito de añadir tarea. ¿De acuerdo? De forma que prácticamente desde cualquier punto del módulo podemos crear una tarea muy rápidamente. Le damos a añadir tarea y se nos abre un formulario. ¿De acuerdo? Muy simple. Tenemos aquí para escribir el título de nuestra tarea. Tenemos un calendario para elegir el día que queramos, ¿de acuerdo? Y tenemos atajos. Estos atajos nos ayudan a indicar de forma más rápida la fecha de finalización de la tarea. Aquí tenemos hoy, que nos pone el día en el día actual, mañana, al día siguiente, próxima semana para la próxima semana, y tenemos para algún día, si es una tarea que queremos hacer, pero no tenemos claro para cuándo. Simplemente es algo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a poner, por ejemplo, que sea para hoy. Ahora a continuación veremos esto. Simplemente vamos a crear una tarea con la fecha de finalización. Le damos a añadir tarea y se nos actualiza el listado con nuestra tarea. Ahora mismo nos sale notificada como que no está visitada. Es decir, tenemos una barra roja que nos pone que es una nueva tarea y el título está en negrita. Esto nos indica que esta tarea no la hemos visto. ¿De acuerdo? No hemos entrado en ella. Para entrar en la tarea tenemos dos métodos. Uno, pasamos el ratón por aquí y vemos que nos sale un iconito para borrar y un iconito de un lápiz. Si le damos al lápiz nos abrirá una ventana emergente con los detalles. Dicha ventana emergente también se abrirá si hacemos clic directamente sobre el título. Vamos a probar. Y nos abre un pop-up, ¿de acuerdo? Con los detalles de la tarea. Aquí podremos manejar todos los detalles de la tarea en sí. Tenemos quién lo ha creado, la fecha, cuándo queremos que termine y aquí tenemos varios apartados, ¿de acuerdo? Más adelante entraremos en ellos. Lo primero que vamos a ver es cómo editar una tarea. Pues es muy simple, simplemente pasamos el ratón sobre el título y nos dice que si hacemos clic editamos la tarea. Hacemos clic y se nos abre otro formulario donde podemos editar la fecha de finalización. ¿De acuerdo? Si por ejemplo nos hemos equivocado y no queremos que sea para hoy, sino que sea para mañana, pues la ponemos para mañana. También podemos poner cambiar el título. Esta es mi primera tarea. Y si guardamos los cambios, se refleja, dado que ya termina el 21 en lugar del 20 y ha cambiado el título. Para salir de la ventana tenemos tanto hacer clic aquí como hacer clic fuera en la parte de negrita. Y ahora vemos que nuestra tarea no aparece en el listado de hoy. ¿Por qué? Porque esa tarea ya no finaliza hoy, finaliza mañana. Si damos clic en mañana, aquí nos aparece. ¿De acuerdo? Vamos a entrar. Y vamos a empezar con las asignaciones. Al editar una tarea podemos asignar dicha tarea a un usuario. Es decir, vamos a asignársela, por ejemplo, a Rubén. Hacemos clic y esta tarea ya se le ha asignado a este usuario Rubén. ¿Qué significa? Que dicho usuario ahora es el encargado de realizar la tarea. Será el encargado de terminarla. Y esto se nos refleja con esta etiqueta de aquí de que ahora esta tarea forma parte, bueno, se le ha asignado a ese usuario.
Si volvemos a los listados, tenemos aquí asignadas a mí. Este listado ahora mismo no nos aparece nada, ¿de acuerdo? Pero si cambiamos de usuario, ahora estoy logueado con el usuario Rubén, ¿de acuerdo? Ahora voy a tu task list, en hoy no me aparece nada, pero en asignadas a mí, ahora me aparece la tarea que hemos creado con el anterior usuario Alice, ¿de acuerdo? De esta forma, en asignadas a mí le aparecerá siempre a cada usuario las tareas que se le han asignado a ese usuario en concreto. Vamos a darle clic y aquí vemos que esta tarea la ha asignado Alice, la ha creado Alice, perdón, y ha sido ella la que nos ha asignado dicha tarea, ¿de acuerdo? Al usuario Rubén. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiar la persona a la que se le asigna. Podemos, por ejemplo, añadirle un tipo de evento. Estos son de prueba o los que vienen por defecto en Olivar. Entonces aparecen en inglés, pero si vais a diccionarios y creáis un tipo de evento, por ejemplo, desarrollo, aparecerá aquí. Vamos a darle, por ejemplo, a sendfax. De esta forma, esta tarea ahora se considera como que pertenece a ese tipo de evento. Se categoriza como enviar un fax. También podemos asignar un proyecto. ¿De acuerdo? Podemos hacer que la tarea sea parte de un proyecto. Por ejemplo, proyecto de prueba. ¿De acuerdo? El tema de los proyectos y los usuarios es interesante porque solo podemos asignar un proyecto en el que el usuario asignado forme parte. Es decir, si yo tengo mi usuario Rubén asignado, ¿de acuerdo? Solo me aparecen los proyectos de los que él participe. Si ahora cambio el usuario y pongo John Smith, ¿de acuerdo? Y ahora intento ponerle un proyecto, no me da, no me deja. ¿Por qué? Porque John Smith no participa actualmente en ningún proyecto. Si quitamos John Smith y damos a proyectos, ahora sí nos aparecen los proyectos. Y pasa al revés. Si no tenemos ni usuario ni proyecto asignado, pero asignamos un proyecto, módulo to task list, por ejemplo, editamos y ahora solo nos aparece como sugerencia Rubén. ¿Por qué? Porque solo actualmente el único usuario que participa en dicho proyecto es Rubén. De esta forma nunca se le podrá asignar una tarea a un usuario si esa tarea participa en un proyecto del que el usuario no tiene ni idea. Por ejemplo, si asignamos la tarea a un proyecto de marketing, solo podremos asignar a aquellos usuarios que participen en el proyecto de marketing. No se lo podemos asignar a un usuario de desarrollo, por ejemplo. ¿Qué más? Vamos a ver ahora los distintos listados y luego a continuación veremos todos estos apartados. Ya hemos visto unos cuantos, pero vamos a verlos uno a uno. En el que aparece, bueno, vamos a ver. Sí, está asignado para mí. De acuerdo, en el que aparecemos cuando le damos clic al menú superior es hoy, de forma que siempre lo primero que se nos muestre sean las tareas que tenemos para hoy. De acuerdo. Luego tenemos bandeja de entrada. Bandeja de entrada nos muestra todas las tareas, ¿de acuerdo? Que no subtareas, solo tareas. Independientemente de si es para hoy, de si es para mañana, de si es para la semana que viene, de si es para algún día, si está asignada a mí o no, si forma parte de un proyecto o no. Es decir, ahí entra todo. No se filtra. Lo único que no aparecen las subtareas para que no se pete, no se llene mucho. ¿De acuerdo? En próximos 7 días tenemos un listado de todos los días, ¿de acuerdo? Hoy, mañana, miércoles, jueves, hasta el domingo. ¿De acuerdo? Y en cada uno de los días se nos muestra las tareas para dicho día. Vemos que solo tenemos para mañana y un botoncito de añadir tarea. Si por ejemplo queremos crear una tarea para el jueves, le damos aquí y arriba se nos pone el formulario, pero la fecha automáticamente ya se ha cambiado por la del jueves 23. Si hacemos miércoles, cambia automáticamente al 22. Si queremos que sea el viernes, se pone el 24. ¿De acuerdo? Tarea para el viernes. Vamos a añadir tarea. Y ya vemos que automáticamente la tarea pasa a tener la fecha de finalización el viernes. Y ya nos aparece aquí. No nos aparecen hoy, no nos aparecen mañana. Sí nos aparecen próximos 7 días en el listado. Y sí nos aparece en bandeja de entrada porque aquí aparece todo. ¿De acuerdo?
También tenemos aquí eventos y proyectos. La etiqueta de eventos nos muestra todas aquellas tareas con un evento, ¿de acuerdo? Que tiene aquí una etiquetita de evento porque forma parte de ese tipo de evento. Por ejemplo, enviar un fax. Si creamos otra tarea, por ejemplo, tarea con otro evento, de aquí desaparece porque no tiene una etiqueta de evento, pero si vamos a hoy y la editamos, vamos a ponerle que sea una llamada telefónica, ¿de acuerdo? Sigue apareciendo en hoy porque hemos dicho que finalice hoy. Por defecto la fecha de finalización siempre va a ser el día actual, pero además vemos que aquí nos aparece otro menú. En eventos tenemos todas las tareas que forman parte de un evento y luego tenemos un desplegable o un menú anidado donde si le damos a enviar fax nos aparecen todas las tareas a las que tengamos acceso, ya sea que nos han asignado o que hemos creado, que pertenecen a dicho tipo de evento de enviar un fax. Y de igual forma con llamada telefónica, ¿de acuerdo? Si cambiamos el tipo de evento de llamada telefónica a enviar fax, ¿de acuerdo? Ahora actualizamos. Ahora se ha actualizado el menú y solo nos aparece de enviar fax, ¿de acuerdo? Ya nos aparece la llamada telefónica. En proyectos pasa igual. Tenemos un listado de las tareas con un proyecto. Vamos a crear una tarea. Tarea con proyecto 2. Desaparece de proyectos. Tenemos que ir a hoy, editamos y le asignamos un proyecto de prueba. ¿De acuerdo? Vamos a proyectos y ahora sí nos aparece en proyecto, nos aparecen las dos tareas porque las dos tienen un proyecto asignado. ¿Qué pasa? Que en proyecto de prueba solo aparecerá esta y en módulo to-do-task-list solo aparecerá esta. ¿De acuerdo? Como veis es un poco pesado si queremos añadir una tarea a un proyecto o a un tipo de evento, por ejemplo, queremos añadírselo a to-do-task-list. Según este método tendríamos que crear la tarea, ir a hoy, editarla y asignarle un proyecto. Esto es un poco tedioso de cara a hacer las cosas un poco más rápido. Por eso se ha integrado un sistema de etiquetas y de asignación de tareas, de usuarios, eventos y proyectos más dinámica. Vamos a verlo, por ejemplo, desde la pestaña Hoy. ¿De acuerdo? Vamos a añadir tarea y queremos crear una tarea para el proyecto to-do-task-list. ¿De acuerdo? Pues escribimos tarea para y ahora colocamos el símbolo de dólar y ponemos módulo to-do-task-list. Aquí nos lista una sugerencia de aquellos proyectos que coincidan con el nombre que hemos introducido. Damos clic y automáticamente ya esta etiqueta nos sustituye a lo que habíamos puesto anteriormente y rellena el nombre. Y si veis, aquí se ha filtrado los usuarios, ¿de acuerdo? Pero ahora lo veremos más adelante. Le damos a añadir tarea, ¿de acuerdo? Nos aparece aquí en hoy, pero también nos aparece en módulo to-do-task-list. Ha aparecido directamente, ¿por qué? Porque se le ha asignado. Esta tarea ya participa en dicho proyecto. No ha hecho falta editarlo y asignársela. ¿De acuerdo? Y lo más interesante es que si, por ejemplo, vamos a hoy, la etiqueta es clicable. Es decir, se le puede hacer clic y automáticamente nos lleva al listado de módulo to-do-task-list. Del módulo, perdón, al proyecto al que pertenece. ¿De acuerdo? Esto es solo necesario en listados generales, es decir, bandeja de entrada, hoy, mañana, próximos 7 días, algún día, asignadas a mí, eventos y proyectos, ¿de acuerdo? Son los listados generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, vamos a SendFax y creamos una tarea, no hace falta que escribamos el atajo de etiquetas ni la editemos después de crearla. Automáticamente por defecto, si creamos una tarea dentro de un tipo de evento o de un proyecto específico, no en estos generales, sino en los específicos, formarán parte de ese tipo de evento. Por ejemplo, prueba de fax. Hacemos añadir tarea
y automáticamente ya forma parte de SendFax, porque la he creado dentro de este listado. ¿Veis? Pasa igual aquí. Si queremos crear un proyecto de prueba, proyecto prueba. Automáticamente ya forma parte de este proyecto. ¿De acuerdo? En el caso de los proyectos, como ya habéis visto, si creo una tarea aquí, vemos que este usuario aparece solo. O sea, es Rubén. En cambio, si creo una tarea en hoy, aparecen más. ¿Esto por qué? Esto pasa porque estos usuarios son las propuestas o los usuarios disponibles para asignarle una tarea. ¿De acuerdo? Para decir que ese usuario se tiene que hacer cargo de esa tarea. Igual que hemos visto que se puede hacer a la hora de editarlo, hacemos clic aquí y tenemos una lista de usuarios a los que le podemos asignar la tarea. También tenemos una forma rápida de hacerlo, que es en el propio formulario de creación tenemos una lista de usuarios. Si hacemos clic aquí, tanto en la foto como en el botón, ¿de acuerdo? Es independiente. Ese usuario se va a hacer cargo de esa tarea. Por ejemplo, tarea para Rubén. Añadir tarea. Y si vamos en asignadas a mí, me aparece. ¿De acuerdo? No he tenido que editarlo. Directamente ya me aparece. En el caso de los proyectos, como solo se pueden añadir, se pueden asignar usuarios a una tarea que formen parte del proyecto asignado, como por defecto en los proyectos ya por defecto viene asignado dicho proyecto a la tarea, pues la lista de usuarios se reduce. Solo aparecen aquellos usuarios que tengan acceso a este proyecto. Si nos vamos, por ejemplo, a algún día, pues aquí podemos poner todos los usuarios que queramos, pero dentro de aquí solo a los usuarios con derechos a dicho proyecto. ¿De acuerdo? Automáticamente ya aparece aquí asignado. Obviamente luego puedo editarlo. Primero tendría que quitar el proyecto de prueba y ahora se me desbloquean el resto de usuarios. Ya las puedo cambiar. ¿De acuerdo? Ya no me aparecen asignadas a mí, sí me aparece en bandeja de entrada porque la he creado yo, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, tengo aquí una tarea que ha creado Alice. Esta tarea la ha creado... No. Esta tarea la ha creado Alice, ¿de acuerdo? Y me la ha asignado a mí, por eso yo puedo verla. Pero si cambio el usuario, es decir, me la desvinculo, me desaparece, ¿de acuerdo? Ya no tengo esa tarea, que era mi primera tarea. Ya no puedo acceder a ella. Ahora solo puedo acceder a Alice o el usuario al que ya se le haya asignado, si se le asigna posteriormente a otro. ¿Qué más? Vamos a ver. Hemos visto lo de los usuarios. Vamos a ver todas las etiquetas porque creo que solo he explicado la de proyecto. Hemos visto que escribiendo dólar y el nombre del proyecto se nos lista el proyecto. También tenemos tipo de evento con almohadilla, ser sendfax, ¿de acuerdo? También tenemos para poner el tipo de evento. Y una última cosa interesante es mención a usuarios. Tal y como está desarrollado, cada tarea solo puede tener un usuario asignado, no puede tener tres. Cada tarea solo puede tener un tipo de evento asignado, no puede tener cinco, solo uno. Y cada tarea solo puede participar al mismo tiempo en un proyecto. En el caso de los usuarios mencionados, esto cambia. Podemos mencionar tantos usuarios como queramos. ¿De acuerdo? No hay límite. ¿Cómo mencionamos usuarios? Pues en el proceso de creación de la tarea ponemos arroba y el nombre del usuario que queremos mencionar, tipo Twitter. Por ejemplo, Alice. Vamos a mencionar a Alice. Y no sé si tengo más usuarios por ahí. Admin, quizá. Admin, superadmin. ¿De acuerdo? Prueba con etiquetas. Si creo la tarea, me lo voy a asignar, por ejemplo, a mí también. Añado la tarea. Y aquí vemos que tenemos distintas etiquetas. Una para proyectos, otra para el tipo de evento y estos dos son para usuarios mencionados. Si hago clic, aquí veo que tengo la etiqueta
del usuario asignado, que soy yo en este momento, la etiqueta del el tipo de evento, la del proyecto, y aquí tengo una nueva que son usuarios mencionados. Y dentro me aparecen pues todos los usuarios que se hayan mencionado. ¿De acuerdo? Esto es interesante porque tanto al usuario asignado como a los usuarios mencionados se le notifica vía email de que se le ha mencionado o se le ha asignado una tarea en específico. Y a estos usuarios, aparte de que se les notifica vía email, se le da un link para que puedan acceder a la misma, para ver qué hay que hacer o mantenerse informados. A lo mejor simplemente quieres que muchos usuarios estén al tanto, pero no se encarguen ellos de hacer la tarea. Vamos a pasar a finalizar tareas. Si yo, por ejemplo, tengo una tarea que he finalizado, pues simplemente es darle clic al botoncito de encima. ¿De acuerdo? Le das clic, desaparece, pero no se elimina. Pasa a estar en finalizadas. Está tachada, ¿de acuerdo? Y podemos desmarcarla. Y ahora vuelve a estar activa. ¿De acuerdo? Vuelve a estar aquí. Y también tenemos eliminar, que si pasamos el botoncito por encima de la tarea, vemos que se nos ponen dos botones aquí, pues podemos eliminar las tareas. De esta forma sí que se eliminan para siempre, es decir, no se guardan aquí. Se borran de la base de datos, así que tened cuidado porque lo que se borra no se puede recuperar. Vamos a ver ahora los comentarios. Aquí vemos que tenemos cuatro apartados dentro de la ventana emergente. Y vamos a empezar uno por uno. Vamos a empezar con comentarios. Comentarios básicamente es poder mantener una especie de conversación o de dar más detalles sobre la tarea para quizás no hacer una tarea con un título muy largo que ocupe toda la pantalla, sino simplemente un título conciso y desarrollamos lo que hay que hacer en comentarios, por ejemplo. Mm, Le damos en el comentario y aquí nos aparece automáticamente nuestro comentario. Nos aparece el nombre del usuario que lo ha escrito, ¿de acuerdo? Junto a la foto, la fecha, la hora. Y si el usuario actual, es decir, el que está activo ahora mismo en el login, es el creador, nos aparecerá un botón para eliminar el comentario. Si somos otro usuario distinto que simplemente estamos viendo la tarea, no podremos eliminar el comentario. ¿De acuerdo? También, no sé si habéis podido ver que podemos añadir un archivo, solo uno, al comentario. ¿De acuerdo? Damos a añadir y aquí nos aparece tanto para descargar como para previsualizar el archivo. También tenemos subtareas. ¿De acuerdo? Una tarea puede estar formada por varias subtareas. Quizá una tarea sea desarrollar algo o contactar con un cliente. Y la subtarea pues sea algo relacionado. Mandar un presupuesto, hacer una llamada telefónica, etcétera. Funciona exactamente igual que las tareas. ¿De acuerdo? Tenemos nuestro formulario para crear con nuestros usuarios asignados, la fecha, exactamente igual todo. Aquí no sé si veis que solo podemos seleccionar un usuario. Esto es porque tenemos la tarea forma parte de un proyecto. ¿De acuerdo? Si le quitamos dicho proyecto, ahora podemos asignar la subtarea a cualquier usuario. Esto es porque las subtareas, si la tarea padre está asignada a un proyecto, se entiende que todas las subtareas hijas también. Esto no es así con los tipos de eventos. Por ejemplo, si una tarea es un desarrollo, una subtarea puede ser una llamada telefónica. En cambio, si una tarea participa en el proyecto 1, no puede una subtarea suya participar en el proyecto 2. ¿De acuerdo? Esto para tenerlo en mente. Vamos a añadirlo. Listo. Las subtareas pueden ser anidadas, es decir, puedo crear tantas subtareas como quiera. Y no tiene fin, ¿de acuerdo? Esta subtarea forma parte de esta subtarea 1, que a su vez forma parte de esta tarea padre.
De esta forma hacemos una especie de árbol o jerarquización, ¿de acuerdo? Para poder especificar tanto como queramos. Como veis, aquí nos ha aparecido ahora un icono de una ramificación. Esto es porque nos indica que esta tarea, bueno, esta subtarea tiene subtareas a su vez dentro. Y este icono no solo aparece aquí, también aparece en el listado. ¿Veis? Ahora nos dice que esta tarea tiene subtareas dentro. Si hacemos clic, nos lleva al apartado de subtareas. Pasa igual con comentarios, que no lo he mencionado antes. Si añadimos un comentario en una tarea, automáticamente en el listado nos indicará que esta tarea tiene comentarios y subtareas en este caso. ¿De acuerdo? De esta forma, desde el listado podemos ver si una tarea tiene algo más dentro que solo el título. Como habéis visto, aquí aparece una etiqueta especial que pone el título de la tarea padre. Si hacemos clic aquí, siempre avanzaremos a la tarea a la que forma parte. De esta forma, incluso si hay mucha anidación, nunca nos perderemos porque siempre sabremos a qué tarea pertenece esta subtarea. Cada subtarea a su vez puede tener los comentarios que queráis, ¿de acuerdo? Es independiente, forma parte igual, se comporta igual que una tarea normal, simplemente está relacionada con una tarea padre, ¿de acuerdo? Tenemos también documentos, ¿de acuerdo? Hay dos formas de subir documentos. En el proceso de creación tenemos aquí un botoncito que podemos añadir, por ejemplo, los documentos, ¿de acuerdo? No me la asigno a mí, la creo y automáticamente esta tarea ya tendrá dos documentos añadidos. El nombre con un link para descargar, un link para previsualizar el tamaño del mismo y la fecha y hora en la que se ha subido. Puede borrarse, ¿de acuerdo? Uno a uno. Y también podemos subir documentos directamente desde esta pestaña. No hace falta que sea siempre no hace falta que sea siempre del proceso de creación. Simplemente le damos a subir y automáticamente ya se nos sube. Y por último, dentro de la pestaña de detalles tenemos el apartado histórico. El apartado histórico viene a ser un registro que almacena y nos muestra todas aquellas acciones que se hayan dado en una misma tarea. Es decir, quién la ha creado y en qué fecha. También se registra cuando un usuario la ha abierto por primera vez. Si yo ahora me logueo con Alice, bueno, perdón, si ahora mismo le asigno esta tarea a Alice y me logueo con Alice, cuando ya entre aparecerá aquí. Alice ha abierto la tarea por primera vez. ¿De acuerdo? Esto lo registra con todos los usuarios para ver cuándo un usuario es la primera vez que ha entrado. También notifica cuando borramos un documento, cuando subimos, cuando creamos una subtarea. ¿De acuerdo? ¿Veis? Cuando la marcamos como finalizada. También cuando la eliminamos, lo registra. Aquí. También pasa con comentarios. Si escribo un comentario, lo notifica. Si yo lo borro, también aparece. Siempre de más nuevo o más antiguo, para ver siempre la última novedad. Y dentro de los apartados, creo que lo hemos visto todo. Solo falta ver los cronogramas. ¿De acuerdo? Para ver los cronogramas vamos a crear un par de tareas más. Tarea para Alice. ¿Dónde está Alice? Por aquí. Aquí. Tarea para Alice. Y vamos a desconectarnos y lo vamos a logar como Alice. Damos que sí. Vamos a nuestro módulo. Y automáticamente nos actualiza los números de tareas ajustados al usuario actual. Si recordáis, en Rubén tenía muchas más tareas en bandeja de entrada y aquí solo tengo dos. ¿De acuerdo? La que he creado antes, que se la vamos a asignar, por ejemplo, a Rubén. Y la que Rubén me ha asignado a mí, que me aparece como novedad. ¿Veis? Registra que ha entrado por primera vez. De acuerdo, ¿qué es el cronograma? Que es lo que nos faltaba por ver. Si yo hago clic en una etiqueta de usuario, ya sea... Bueno, si hacemos clic en nuestra propia etiqueta, nos abre asignadas a mí, ¿de acuerdo? Pero no es esa la etiqueta que me interesa. Es esta.
Vale, si hago clic en una etiqueta de un usuario que no sea yo, me abre un cronograma en el que se nos muestra todas las tareas, ¿de acuerdo? Entre ese usuario y yo. Es decir, Rubén me asignó una tarea para mí, para Alice, actualmente, en esta fecha, ¿de acuerdo? Y posteriormente yo le asigné la primera tarea, ¿de acuerdo? Que se le ha asignado ahora. Esto no funciona solo desde dentro de los detalles, no funciona solo de esta tarea, también funciona a la hora de mencionar. Si por ejemplo menciono Rubén, esta tarea no es asignada a Rubén, puedo asignársela por ejemplo a John, ¿de acuerdo? Pero sí que está como mencionado, entonces sí puedo hacerle clic a su foto y me abre el cronograma también. Si hacemos clic en añadir tarea, automáticamente nos selecciona, ¿de acuerdo? Nos pone por defecto que esta tarea va a ser para ese usuario. Y automáticamente aparece aquí arriba como novedad porque no la he visto, ¿de acuerdo? Y vamos a cambiar al usuario Rubén para ver cómo se ve él. Vemos que tenemos dos tareas asignadas que no hemos visto. Bueno, esta no la hemos visto porque simplemente la hemos creado. La he visto Alice y nosotros no. Ahora se registra que sí la hemos visto y tenemos esta asignada. De acuerdo. Vamos a ir al cronograma. Por ejemplo, lo hemos mencionado antes, pues podemos utilizar esta etiqueta para acceder al cronograma. Y así es como lo vemos nosotros. Anteriormente con Alice veíamos esto invertido, ¿de acuerdo? Esta aparece a la derecha y esta a la izquierda, pero ahora que estamos con este usuario aparece así. De esta forma siempre estará a la izquierda nuestras tareas, es decir, las que hemos creado nosotros actualmente, y a la derecha estarán las del otro usuario. Si es Alice, será Alice. Si es John, será John. Y siempre al lado de nuestra tarea o de la del otro usuario aparecerá la foto de perfil y la fecha de modificación, no es de creación. Están ordenadas por fecha de creación, es decir, más arriba está la más novedosa, la más reciente, y abajo estará la más antigua. Pero esa es la fecha de creación. La fecha de modificación es la que aparece aquí. Vemos aquí que aparece a las 4:59. Vamos a modificarla. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 2. ¿De acuerdo? Automáticamente la fecha cambia a las 2:53, no a las 49 como estaba antes. ¿Por qué? Porque está la fecha de modificación. Aunque estén ordenadas de más reciente a más antigua respecto a la creación. De esta forma siempre podemos tener de forma muy visual todas las interacciones entre un usuario y otro. Y esto puede valer vale con cualquier usuario. Por ejemplo, en lugar de con Alice podemos hacerlo con admin. ¿Qué pasa con admin? Que no tengo ninguna tarea asignada, simplemente le he mencionado, pero no hay una tarea asignada. Puedo crear una y automáticamente forma parte del cronograma y lo inicia, ¿de acuerdo? Pero tenemos un cronograma separado para cada tipo de usuario, para cada usuario en concreto, perdón. Y con eso hemos visto todas las funcionalidades realmente del módulo ToTaskList. Nos falta quizá ver lo de algún día, que simplemente lo hemos mencionado ya, que es una tarea sin fecha de finalización, ¿de acuerdo? No tiene fecha. Aparece en bandeja de entrada, pero no aparece en hoy, ni en mañana, ni en próximos 7 días, ¿de acuerdo? Simplemente aparece en algún día. Esto no quiere decir que se tenga que quedar así para siempre. Obviamente podemos modificarlo y queremos, si por ejemplo cambiamos de opinión y queremos que sea para la semana que viene, lo actualizamos y deja de estar en algún día y pasa a estar en próximos 7 días para el domingo. Perfecto. Vale, actualizar el menú. Mm, aquí está. Si queremos que vuelva a estar en algún día, simplemente modificamos. Y ahora pasa a estar, se quita el domingo y pasa a estar en algún día.
¿Qué más? Lo único que nos falta mencionar es el tema de los emails. Esto no puedo demostrarlo porque depende del correo electrónico de cada uno, pero en cada opción que se haga en la tarea relacionada con un usuario, es decir, crearla, asignar un usuario, mencionarle en un comentario, toda aquella interacción que suponga una tarea y un usuario se le notificará vía email. Aparte, cada día, a las 7:30 de la mañana, a las 8, se le notificará a cada usuario que haya tenido la tarea asignada, es decir, que haya participado en el módulo, se le mandará un email diciendo si tiene tareas asignadas ese día, si no las tiene, por ejemplo. Si tiene tareas asignadas pero que están vencidas, es decir, que si estamos a lunes y tiene tarea para el domingo, le aparecerán como tareas vencidas. Y si no le aparece nada, perdón, si no tiene tareas asignadas, pues simplemente le aparecerá un mensaje de que está libre ese día. Y poco más. Quizá falte mencionar que hay un par de atajos. Por ejemplo, en comentarios también podemos mencionar. Podemos mencionar usuarios, ¿de acuerdo? Y aparecerá. A ver, quizá tengan el mismo nombre. Hola, Alice, mejor. Alice. Ahora sí. Si creamos un comentario y mencionamos a Alice con @Alice, automáticamente esto cambiará por un asterisco para separarlo y aparecerá aquí su foto y le llegará un correo electrónico. También tenemos un atajo si no queremos mencionar a uno a uno, podemos hacer @al esto es un comentario para todos. Y si le doy a añadir comentario, me mencionará a través del @al a todos los usuarios implicados. Estos son al creador, ¿de acuerdo? Al usuario asignado, que en este caso soy el mismo, es Rubén, y a aquellos usuarios que se le haya mencionado antes, a admin y a Alice. Aparte también se mencionará a los usuarios mencionados en la tarea. Entonces con el @al se menciona a todos aquellos usuarios implicados que tengan algún tipo de contacto o implicación en la tarea. Y creo que con esto ya está todo. Ya hemos visto básicamente toda la funcionalidad del módulo TodoTaskList. Y también dejaremos añadido en el manual, especificado paso a paso, qué es lo que se puede hacer, los pasos a seguir y demás. Recalcar que, por ejemplo, estamos utilizando los proyectos y los tipos de eventos y demás. Todo esto no hace falta que esos módulos estén activados, ¿de acuerdo? Como veis, solo tengo activado el módulo TodoTaskList y funciona perfectamente. Pero sí es recomendable que tengamos los módulos de proyectos y de tipos de eventos y de usuarios y demás, lo tengamos activado para prácticamente poder añadir. Es decir, si quiero añadir un nuevo proyecto, tengo que hacerlo desde el módulo proyecto. Si quiero añadir un nuevo tipo de evento, tiene que ser en el módulo de eventos, en el diccionario. Entonces funciona, TodoTaskList funciona sin necesidad de tener esos módulos activados, pero es recomendable tenerlos activados y correctamente configurados. Así que eso es todo. Muchas gracias y espero que disfrutéis el módulo.